Bueno, acabamos de compartir la parábola del buen samaritano. Y hoy lo que vamos a tocar es un tema que una de las preguntas de una de las actividades, de la actividad número 2, al final, decía, ¿qué tiene que ver la liturgia con la diaconía, con el don de dar? Si tiene algo que ver la liturgia. Esa pregunta no fue del todo respondida, ¿sí?, en los trabajos prácticos, ¿sí? Algunos de ustedes, por ejemplo, a la liturgia la reducían a lo cultual, propiamente dicho, ¿sí? Otros directamente ni contestaron qué relación tiene la diaconía, qué relación tiene el servicio con la liturgia. Por eso me pareció que está bueno que compartamos hoy, el encuentro de hoy, lo compartamos y hablemos un poco de la liturgia como servicio, ¿sí? He preparado un PowerPoint. Va a ser un poco expositiva esta primera parte. Voy a hablar más, digamos, que otras veces. Pero después vamos a poder compartir. Ahí les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve. Sí. Sí. Bien. Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, más o menos el encuentro de hoy va a girar en torno a este título. La liturgia es servicio, dimensión social y comunitaria de la liturgia, ¿sí? Como para que podamos ver qué conexiones podemos establecer, digamos, entre el servicio y la liturgia. Si tienen que ver, si no tienen que ver, si la liturgia es solamente las celebraciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con una definición de lo que es liturgia, que de un teólogo protestante, Dietrich Bonhoeffer, que dice así: la liturgia es la adoración en espíritu y en verdad, en comunión con los necesitados de solidaridad en el mundo real de hoy. Fíjense esta definición que este teólogo da, ¿sí?, a principios del siglo XX, o en el siglo XX, me parece muy atinada, sobre todo para, digamos, la tendencia que va a tener el encuentro de hoy, ¿sí? Acá vemos adoración en espíritu y en verdad, en comunión con los necesitados de solidaridad en el mundo real de hoy. Ahí yo creo que después vamos a poder retomar esta definición y me van a dar su parecer, porque me parece muy rica y dice mucho en tan pocas palabras, ¿sí? Comencemos entonces un recorrido en la Biblia, ¿sí?, de lo que es la liturgia. La palabra liturgia proviene del griego y significa servicio a otra persona, al Estado o a Dios. En el griego clásico tiene un sentido profano y significa fundamentalmente desempeñar un servicio público en favor del pueblo, para utilidad y bien común, al que estaban obligados todos aquellos que disponían de mayores medios, de fortuna, ¿sí? La misma estructura semántica de esta palabra indica su sentido social, porque procede de laos, que es pueblo, y ergon, obra, trabajo, por lo que está significando que el objeto de la acción es el bien de la comunidad o del pueblo. A partir más o menos del siglo II,
evoluciona el siglo II antes de Cristo, perdón, evoluciona este significado hacia una concepción más cultural sacral, quizás porque, bueno, en esa época se tomaba lo cultural como considerado un servicio al pueblo, lo cultural propiamente dicho, ¿sí? En la traducción de la Septuaginta o los 70, que es, acuérdense que es la traducción al griego de los textos hebreos y arameos, digamos, vamos a decirlo burdamente, del Antiguo Testamento al griego, es la primera traducción que se hizo. Liturgia indicaba siempre, sin excepción, el servicio religioso hecho por los levitas a Jehová, ¿sí? La celebración litúrgica de Israel, ellos tenían muy como parte de la vida social, entraba lo cultural, entraba la celebración litúrgica, donde ellos iban manifestando a través de las distintas celebraciones su fe en Jehová, dando sentido y recapitulando todas, digamos, los hechos salvíficos que tuvo Dios o Jehová en el pasado, a partir de la veneración, de la gratitud, de la expiación y de la comunión. ¿Sí? Entonces acá vemos que en los 70 la palabra liturgia estaba más ligada al servicio en el templo, en el culto, en los ritos del templo, ¿sí? Pero era una acción pública, o sea, del pueblo, determinada por la ley, de la que dependía el bien del pueblo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, liturgia se usa para designar el servicio cristiano a Dios, aunque no se hace distinción entre el culto y otros tipos de servicio, ¿sí? Pablo no hace distinción. Referido a los cristianos, designa no un culto ritual sacral, sino un culto espiritual, existencial y vital, ¿sí? Fíjense que Pablo no diferencia entre lo cultural y el servicio. Para él todo es liturgia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, llama liturgos a los evangelizadores, a los que se cargaban de prestar sus servicios al evangelio, ¿sí? Después también llamaba liturgos a aquellos que perdían su vida, o era una liturgia el hecho de perder su vida por la fe. También denomina como un verdadero acto litúrgico las colectas que se hacían, por ejemplo, en favor de Jerusalén, ¿sí? Vean que Pablo no distingue entre liturgia y otros tipos de servicios. Vieron que compartimos en un primer momento la parábola del buen samaritano, porque vamos a centrar esta noción de liturgia a partir del buen samaritano, ¿sí? La liturgia es la expresión de la vida de una comunidad guiada por su fe y esperanza. No solamente, digamos, se celebra o es una expresión de lo que la comunidad cree, sino también es una expresión de un modo de vida, o debería ser una expresión de un modo de vida. Es decir, una determinada forma de creer, la teología, el aspecto teológico, conduce a un determinado modo de actuar, que es la dimensión o el aspecto espiritual y ético, ¿sí? Entonces, la apropiación de la acción litúrgica se traduce en prácticas concretas. Y acá volvemos otra vez a encontrarnos con esta necesidad de hacer concreta a la liturgia en prácticas concretas. Ya vamos a ir viendo más adelante qué tipos de prácticas son liturgia. Creo que más o menos ya van pudiendo anticipar. Los valores éticos que animan la vida de esa comunidad, su modo de existir en la sociedad, sus apuestas sociales y políticas, su visión de las relaciones humanas,
su compromiso con la transformación de situaciones injustas, con la dignificación de las personas, con el cuidado de la creación, todo ello encuentra en el culto un lugar de convergencia y síntesis. Entonces, como decimos, el culto va a expresar de alguna manera, o tendría que expresar, qué tipo de comunidad somos y qué tipo de sociedad queremos, ¿sí? Orientado por determinada teología que incluye una visión de Dios que a la vez incluye una visión del ser humano y del mundo en su conjunto. Esta definición de liturgia la da Ione Weist, que es una mujer, una liturgista mujer, ¿sí? Dice, la liturgia es una práctica simbólica dentro de la cual es vivida, vehiculada y reforzada una determinada visión del hombre y del mundo. Si la liturgia representa una imagen tranquila y positiva de la realidad social y política, llevará a los ciudadanos a la aceptación pacífica y a la integración social. Si ofrece una representación crítica sobre la realidad, suscitará una reacción de indignación, de protesta, de lucha, de esperanza, expresando la voluntad y la necesidad del cambio social y político. Fíjense que esta liturgista no hace diferencia entre el culto propiamente dicho y nuestra realidad social y el involucramiento nuestro como cristianos en la realidad social. De este modo, la liturgia no solo comunica los contenidos de la fe de una comunidad, sino que sitúa a esa comunidad en una relación responsable con la sociedad donde está inmersa. La liturgia como diaconía es la vivencia que permite afirmar el gesto del samaritano compasivo del Evangelio de Lucas como referente vivencial del culto ceremonial. Fíjense que aquí pone al samaritano, que la actitud del samaritano, la acción que hace el samaritano es liturgia, es litúrgica, ¿sí? Y Reginaldo Veloso nos habla de la liturgia del camino. La verdad que es hermoso lo que este teólogo nos acerca. Y dice más o menos así: lo mejor que podía pasar en la vida de las comunidades cristianas, siguiendo las pisadas del Maestro, fue percibir que el servicio al prójimo, servicio al pueblo y servicio a Dios era todo la misma cosa. Esa es la lógica de la parábola del samaritano, donde la vida entera acontece y Dios es adorado y servido cuando alguien se inclina sobre las heridas de quien está caído a la vera del camino. Entonces, la liturgia del camino, ignorada por los sacerdotes y levitas del templo, se evidencia como la propuesta elemental de Jesús para sus discípulos y discípulas. Jesús nos dice: ve tú y haz lo mismo. La liturgia del camino se traduce entonces a cada momento en actitudes, gestos, iniciativas y acciones individuales o colectivas y comunitarias, a favor de la vida, de la felicidad, especialmente de los más carentes y empobrecidos, del bien común de todos y todas con quienes convivimos. Fíjense qué interesante esto, ¿no? De que el sacerdote y el levita, que eran los encargados del culto en el templo, en esta enseñanza que nos acerca Jesús del buen samaritano, fueron quienes, a lo mejor preocupados, leí por otro lado, a lo mejor estaban preocupados porque llegaban tarde a la hora de la celebración,
¿sí? Dejando de lado al hermano que necesitaba. No, Esteban, no es así. ¿Cómo? No, digo que no es así. No estaban preocupados ni nada por el estilo. Ajá, a ver. Eh, ¿Puedo hablar o no? Sí, Digo, en este pasaje Jesús está protestando con la religión de él. No se olviden de que Jesús era judío. un creyente judío. Ujú. Y la religión, para el ejercicio del culto, necesitaba que tanto el sacerdote como el levita La pureza. tenían que ir en estado de pureza. Ujú. Y tocar sangre humana de un herido los hacía impuros y los inhabilitaba por 30 días para poder volver al culto, al altar. Entonces, por esa razón, estos dos individuos pasan de largo. Exacto. Ujú. Bien, gracias. Bueno, fíjense que para Jesús, digamos, desde esta perspectiva, quien de alguna manera realiza, ¿sí? Una verdadera liturgia es el buen samaritano, ¿sí? Espérenme un segundo que no sé cómo se comparte. Ahí estoy compartiendo. ¿Sí? Bien. Seguimos. Lo social como dimensión de la liturgia y de los sacramentos. Entendemos por dimensión social de la liturgia y los sacramentos la implicación de alteridad social comunitaria que significan y manifiestan. ¿Sí? A ver, la liturgia en sí implica a un otro, siempre. Lo significa y lo manifiesta. ¿Sí? También la repercusión social comunitaria que ejercen. O sea, cómo repercute, cómo influye o debería influir la liturgia en lo social comunitario. Y la influencia social comunitaria que recibe. Recuerden que deberíamos de alguna manera reflejar o introducir dentro de nuestras liturgias aquellos acontecimientos sociales, comunitarios, de los entornos próximos, por ejemplo, donde estamos inmersos como comunidad, o del país, de la provincia. ¿Sí? Esto se pone en juego y manifiesta precisamente a través de determinadas celebraciones y signos o símbolos públicos. Estos símbolos o celebraciones simbólicas no pueden por menos de tener un significado y repercusión social comunitaria, sencillamente porque el grupo social comunitario, o sea, la comunidad, quiere decir y decirse algo al respecto. O sea que a través de nuestros actos litúrgicos también comunicamos, también damos a ver, damos a conocer y nos damos a conocer a través de ellos. Puesto que es imposible separar sociedad y comunidad, sacramento y vida, celebración y compromiso, por eso mismo se debe hablar de una dimensión social comunitaria de la liturgia. En realidad no podríamos separar nuestra vida, la vida de la comunidad, de la liturgia. La liturgia debería ser una expresión de nuestra vida comunitaria. El valor socializante de la liturgia.
La liturgia posee este valor porque la iglesia es esencialmente social y comunitaria. Por lo tanto, la liturgia no puede no ser al mismo tiempo socializante y creadora de comunidad. ¿Sí? La acción simbólica ritual implica la relación individuo-comunidad y conlleva la función formativa y transformativa de la conciencia individual y comunitaria. ¿Ven, por ejemplo, cómo a través de la liturgia nos comunicamos entre nosotros como comunidad, nuestra comunidad con la sociedad, y también tiene un aspecto formativo y transformativo tanto de la conciencia individual como comunitaria. Los ritos y símbolos no son solo para mediar entre lo inmanente y lo trascendente, ¿sí?, sino también para transmitir modelos de representación colectiva, por lo que la comunicación de los sujetos de la comunidad entre sí y con lo trascendente se hace posible. Podemos pensar lo inmanente como nuestra realidad, ¿sí?, como el aquí y ahora, lo propio nuestro, y lo trascendente como eso que está más allá, ¿sí? Entonces, vemos que a través de la liturgia no es solamente que nos tenemos que comunicar y celebrar lo trascendente solamente, sino que la liturgia lo que nos tendría que llevar es a comunicarnos entre sí y hacer a partir de esa comunicación entre nosotros como comunidad, entre nosotros como sociedad, también haría posible la comunicación, vamos a decir, o la expresión a partir de lo trascendente. Gianni Ambrosio dice esto de la cuestión social de la liturgia y los sacramentos. La inscripción del sujeto en el grupo social, o sea, su integración, cohesión, solidaridad, sucede a través del simbolismo ritual constituido de creencias y prácticas, no solamente de creencias y prácticas, por lo que una colectividad se transforma en auténtica comunidad. Por lo tanto, no nos transforma en comunidad la creencia solamente, sino también nuestras prácticas nos transforman en una auténtica comunidad cristiana. Y aquí entra lo que es muy común que escuchemos, el tema de la asamblea litúrgica, ¿sí? Es necesario que la comunidad se reúna para crear un verdadero espacio social de comunicación. Eso es la asamblea litúrgica, un espacio social de comunicación, en la que el proyecto de Jesús, está llamado a convertirse en realidad, en una especie de proceso de diálogo entre la comunidad preexistente, constituida en asamblea litúrgica, y la asamblea litúrgica en acción que conduce a una vida comunitaria renovada. ¿Sí? Esta es un poco pesada esta parte, pero ya se libera un poquito. Entonces, en la liturgia debe darse una comunicación y autocomunicación comunitaria unificadora, que propicia una renovación de las relaciones comunitarias y de las tareas y compromisos comunes. ¿Sí? Acuerden que nos tenemos que, renovar nuestras relaciones comunitarias. La liturgia debería llevar a esa renovación, a nuestros compromisos, a nuestras tareas, que manifiesta la identidad de la comunidad y la identificación de los miembros con ella, rememorando los valores comunes, actualizando los sentimientos de pertenencia. Acuérdense entonces que la liturgia nos fortalece en la identidad,
por lo tanto también es cómo los otros nos reconocen, y en ella se comparten valores comunes y se actualiza en forma permanente el sentimiento de pertenencia, propiciando el crecimiento en igualdad y fraternidad, en equilibrio y apertura creadora. En ella se articula y estructura la misma vida de la comunidad, sobre sus signos visibles, celebrativos de referencia, según los diversos roles, funciones o ministerios. Entonces, el hecho de que la asamblea litúrgica posea un carácter socializante transitivo, es decir, nos reunimos para la liturgia, por así decirlo, en un tiempo acotado y determinado, no significa que su efecto socializador comunitario no sea permanente. En realidad ese es el ideal al que deberíamos tender, ¿sí? A que nuestra liturgia sea prueba de la unión y continuidad que existe entre nuestra vida cotidiana y nuestra vida dentro de la asamblea litúrgica. Tiene que ser un continuo, o debería ser un continuo. Las relaciones que propicia la liturgia generan una comunidad de amor social en la vida, cuya extensión e influencia en la vida colectiva puede ser verdaderamente importante. Es el momento en que el amor se encarna y hace visible en la trama secular y social. ¿Ven? Aquí como otra vez volvemos a la actitud del samaritano, ¿sí? Y eso es liturgia. El momento en el que el simbolismo trascendente deviene inmanente, operativo y manifiesto en el tejido de las relaciones sociales. Las situaciones que asumimos y celebramos en la liturgia deben poseer un carácter y una repercusión social. Por ejemplo, nacer, bautismo, crecer, podríamos pensar Eucaristía, confirmación, comprometerse en el amor, matrimonio, en el ministerio, orden sagrado, convertirse, reconciliación, estar enfermos o morir, unción de los enfermos. No son situaciones que afecten solo al individuo ni que se vivan en solitario. Afectan, conmueven y comprometen a la comunidad entera, al grupo social. Entonces, la liturgia es servicio. Y vamos a ver que consta de latría y diaconía. Latría es, digamos, la adoración que hacemos a Dios, ¿sí? Entonces, la relación del hombre con Dios es comprendida en el Antiguo Testamento como un servicio. El hombre es servidor o siervo de Dios a través de la obediencia a su voz, el cumplimiento de sus preceptos y de las acciones cultuales. En el Nuevo Testamento será Pablo quien emplea latría para indicar al mismo tiempo la vida de oración y el apostolado misionero, el culto y la tarea evangelizadora. Fíjense cómo vuelve Pablo a unificar a la liturgia, a la adoración, ¿sí? A partir de la tarea apostólica del servicio. En la evolución de los términos cultuales puede apreciarse un desplazamiento del sentido de servicio de lo vertical a lo horizontal. Es decir, la liturgia no es solamente el acto que el ser humano hace para Dios, ¿sí? O sea, lo vertical, sino que tiene que tener una dimensión horizontal.
lo decisivo no es el servicio al altar, sino el servicio a los hombres y mujeres a partir del altar. La auténtica liturgia de la comunidad cristiana es su diaconía. Y vamos entonces con lo que es la diaconía. Por diaconía entendemos todo lo que es servicio y que desde la fe tiene dos direcciones fundamentales: servicio a Dios, todo lo puntual, por ejemplo, y servicio a los hermanos y hermanas, por ejemplo, velar por el bien común, sobre todo a los más pobres e indigentes, digamos de alguna manera, teniendo siempre presente a la caridad y a la justicia. En el judaísmo de la época de Jesús, se utiliza diaconía para indicar tanto el servicio a la mesa, lo que es considerado indigno para un hombre libre porque era un esclavo el que servía, cuanto la asistencia social, sobre todo a los más pobres, en forma de limosna o colecta. Jesús sin duda que conoció, digamos, esta praxis y este sentido de la diaconía, y él mismo lo puso en práctica con su actitud y transformó en un nuevo sentido a partir de su entrega, de la entrega de su vida. La diaconía en Jesús aparece como un verdadero servicio. En esto consiste la esencia del sacrificio de Cristo, no tanto en la negación de sí mismo, sino en cuanto a entrega y servicio en favor de los otros. En Jesús podemos pensar que el sacrificio y el culto al Padre de alguna manera acaecen en lo que es la diaconía como servicio y entrega a los hombres y las mujeres, al ser humano. La filiación divina de Jesús se patentiza o desemboca en la fraternidad humana. Ahora vamos a ir un poquito más puntualmente a la Eucaristía como diaconía en la vida de la Iglesia. La comunidad primitiva unía de forma estrecha la fracción del pan con el servicio de solidaridad. Unían de forma estrecha la fracción del pan con el servicio de solidaridad, no solo en el interior de la comunidad, sino también más allá de las fronteras de la comunidad. Recuerden el tema de las colectas. Y es a partir de esta diaconía, la Eucaristía misma, es la que nos va a permitir experimentar y creer que amar es servir. A partir de que el tema de partir el pan tiene que ver con compartir la vida. Comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo es comulgar con los más pobres y necesitados. Y celebrar la memoria de Cristo es comprometerse en la caridad con los hermanos y hermanas. La dimensión eclesiológica de la Eucaristía posee el mismo fundamento de su dimensión social. A la asamblea eucarística se le llama eclesia. La asamblea, antes incluso de ser una condición para el culto litúrgico, es una exigencia del ser cristiano, o sea, la comunidad es una exigencia del ser cristiano, un elemento esencial del ser y pertenecer a la iglesia. Ni la iglesia existe sin asamblea, sin comunidad, ni la asamblea existe sin iglesia. Por lo tanto, la liturgia siempre encarna el compromiso social. Y vamos terminando, ¿sí? Y vamos a tocar así en forma general la dimensión social de los sacramentos. La celebración que acompaña y consagra las situaciones a través de los sacramentos
por ser acontecimiento público, comunitario y festivo, acontecimiento público, comunitario y festivo, no puede por menos de implicar gestos y ritos, comportamientos y conductas, actitudes y compromisos que afectan, interesan, convocan y congregan a la comunidad, a la colectividad. Desde el momento en que no puede celebrarse en solitario, sino que se requiere la presencia activa de la comunidad, también ha de afirmarse que los sacramentos poseen y requieren del compromiso social de nuestra parte. La virtud social de los sacramentos consiste en que lo que celebramos es el misterio pascual, la revolución histórica y escatológica de una persona, de una vida, la transformación de una lógica de estar, de vivir, de relacionarse con los demás en el mundo, la destrucción de los parámetros mundanos de comportamiento. La memoria histórica de Jesús, digamos la actualización de su vida y su ministerio, no pueden sino ser subversivos, o sea, revolucionarios, transformativos, tanto de la vida personal como de la vida de la comunidad, y eso se debe proyectar a la transformación de la vida social. El compromiso o consecuencias personales y eclesiales que conlleva toda celebración sacramental también están marcados por la repercusión social, por la incidencia en la vida, por la relación nueva que implican con los demás, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en el mundo. El mundo interrelacional queda conmovido cuando el mundo personal queda transformado por una verdadera celebración. Esta última parte para mí es fuertísima porque me lleva a replantearme un montón de cosas. De hecho, mientras preparaba este encuentro, me replanteaba un montón de cosas. Y esta última parte no, o sea, que el mundo interrelacional queda conmovido cuando el mundo personal queda transformado. ¿Cuándo? A partir de una verdadera celebración. Y ahora les voy a compartir, a modo de oración, este poema de Elsa Tames, una teóloga protestante, que me parece hermoso, y me parece que es acorde, de acuerdo a lo que estuvimos hablando hoy en este encuentro. Vengan, celebremos la cena del Señor. Hagamos todos juntos un enorme pan y preparemos mucho vino, como en las bodas de Caná. Que las mujeres no se olviden de la sal, que los hombres consigan levadura. Que vengan muchos invitados, ciegos, sordos, cojos, presos, pobres. Pronto, sigamos la receta del Señor. Batamos todos juntos la masa con las manos y veamos con alegría cómo crece el pan. Porque hoy celebramos el encuentro con el Señor. Hoy renovamos nuestro compromiso con el reino. Nadie quedará con hambre. Amén. Bueno, y a modo de cierre, les comparto distintos acontecimientos en la vida de nuestra iglesia que no solamente son culto propiamente dicho, sino que también buscan intervenciones en la comunidad, buscan intervenciones en lo social. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y ahora dejo de compartir, así nos vemos más la cara porque yo no les veo la cara a ustedes. ¿Vamos? Bueno, gracias por la atención, espero no haberlos mareado. Yo les comparto este material. Quédense tranquilos que lo van a tener para que lo puedan leer tranquilos. Sí.
Bueno, lástima que ya se vaya a acabar, pero por ejemplo yo iba a preguntar, Sí. yo soy muy antilitúrgica, o sea, no utilizo en el sentido de que la liturgia para mí no es una camisa de fuerza. Entonces, pues ahora sí que quizá a algunos compañeros pues no les gusta mucho, pero trato de que la comunidad participe, porque si no siento como que estoy dando un espectáculo nada más yo. Entonces, pues a veces me salto cosas que litúrgicamente tal vez no se valgan, ¿no? Por ejemplo, el domingo pasado, vamos a decir el Padre Nuestro, tomándonos de la mano. Y así como que se quedó armando, y ¿qué onda? Dije, ni modo, órale. Y se acercaron pues la gente que no se quería acercar, que se sienta hasta atrás. Y eso, pues se vale, ¿no? Pienso que lo que importa es lo que mencionabas, que es la asamblea. Y sin asamblea, pues ¿cómo se celebra si no hay asamblea? Claro. Ernesto, estás muteado, ¿eh? Ah, ¿se iba o...? ¿Estás muteado? Ahí. Ahí me escuchan, ahí está. Ahí sale. Sí, yo también quería ampliar o dar un punto de vista de todo lo que dijiste, que está bastante bueno. Pensaba que, bueno, yo había notado acá varias cosas, algunas de las que dijiste vos y otras que me venían a mí, ¿no? La liturgia como culmen, por un lado, de la praxis de la comunidad o de lo que se plantea la comunidad, pero también, como siempre, un punto de inicio, ¿no? Un lugar de arranque, un lugar hacia dónde vamos en lo terrenal, vamos a decir. Siempre, por eso esto de lo que decías, inmanencia, trascendencia, estaba bueno, porque estamos digamos, caminando con todas las limitaciones humanas, pero como mirando al invisible también. Bueno, entonces, a mí es un término que el tema lo dijo la hermana, el tema de la participación, ¿no? Es fundamental. Yo digo que hay que democratizar la liturgia. Eso significa dar la palabra. Entonces, cuando nos reunimos, la homilía no la da el celebrante, la homilía es compartida. Cuando agradecemos, es compartido, se agradece. Entender la comunidad como el momento donde comparto el pan, el alimento de la fe, también el alimento material, pero también comparto mi vida. Y para compartir mi vida tengo que abrir el juego, tengo que dar la palabra, y qué hermoso que eso se dé dentro de la celebración. Porque la liturgia un poco es ese momento donde, bueno, vamos a estar más cerquita de nuestro Padre, ¿no? O de nuestro Señor. Pero vamos a estar más cerquita de nuestro hermano. Entonces, yo nunca preparo homilía. Leo las lecturas y comparto partes de la palabra y abro el juego, pido que se expresen, ¿no? Que vos has estado también participando, has visto que vos también lo haces. Darle la palabra al hermano porque nosotros tal vez cumplimos una función, es algo que he observado, pero a veces el no dar la palabra un poco nos sube a un pedestal sin querer, ¿no? Somos teóricamente los preparados y no es así, ¿no? Y ampliar la liturgia, este concepto del buen samaritano, o sea, para mí es una liturgia los mates y la oración de la mañana, eso. O sea, todo es encuentro con Dios, así lo vivo, ¿no? Y así comparto y así invito a que se viva. Que nuestra vida sea, en ese sentido, una liturgia, un estar en celebración con Dios y también
con mis hermanos, ¿no? El compartir una mesa. Para mí una parte muy importante de la celebración es el abracito de la paz, el cariño, el intercambio, ese bien humano de desearse la paz de corazón, ¿no? Abrazar a los niños, abrazar a las hermanas, hermanos. Entonces la liturgia a veces la desencarnamos un poco de nuestras realidades cotidianas porque tal vez no escuchamos mucho las realidades cotidianas. Si yo no doy la palabra, no voy a poder escuchar. Si doy la palabra, cada hermana, cada hermano tiene algo que aportar. Y entonces bajamos un poquito, dejamos de ser el dueño del discurso, no sé si se entiende, sí. El celebrante o el que teóricamente está más preparado. Yo tengo mis dudas por ahí, porque dicen cosas muy profundas las personas. Los niños, ni hablar, son re teólogos. Dar la palabra, y cuando vos das la palabra, cuando abrís el juego, esto que decía la hermana de la participación, me pareció una palabra clave que no la escuché en todo lo que compartiste tan claramente. La palabra participación. Una comunidad activa. Sí, no, está bien, pero no se quiera hincapié, ¿no? En todo. Está hermoso todo lo que los distintos autores que tomaste, está muy bueno. Pero bueno, es mi aporte de ponerle fuerza al tema. De todos modos, Ernesto, lo estás circunscribiendo al ámbito cultural. Solamente. Y me parece que... sí, pero no, es que a veces hacemos de nuestras celebraciones culturales un unipersonal. Algo así, sí, dijo la hermana cuando dijo, no me interesa ser la estrella, ¿no? A veces hacemos un unipersonal en vez de abrir el juego, de dar, que se exprese en la liturgia, en la celebración, más allá de todos los otros conceptos de que nuestra vida sea una celebración, que me parece eso muy importante, que nuestra vida tenga mucho que ver con la liturgia. Bueno, eso no sé si se me comprendió bien o regular o mal. Sí, muy bien, gracias. Diana. Sí, bueno, una de las cosas que yo he comentado es que la liturgia debe ser, hablando pues del culto, debe ser producto de la vivencia de la comunidad. O sea, eso sería lo ideal, porque es la comunidad la que celebra. Entonces, llegar a, por ejemplo, el hecho de tomar en algunas iglesias como la obligación de ir el domingo y así como que si no vas está mal. Se pierde toda la esencia de la comunidad. Entonces, considero que debe ser un producto de lo que la comunidad vive. O sea, no celebrar por celebrar, sino que la comunidad sea la que marca la pauta, ¿no? Y es un tanto complicado en el sentido de que muchas veces por cuestiones educativas mal manejadas, de que la comunidad espera que el ministro, la ministra, el clérigo, sea quien, porque así se dice, vas a dar la misa. Yo no voy a dar misa, o sea, yo no voy a dar, vamos a celebrar. Y eso es el detalle aquí esencial, ¿no? Por eso, bueno, lo personal me late esta comunidad en la que estoy ahorita, precisamente por ser las celebraciones familiares, o sea, en pequeñas comunidades, que eso, yo le apuesto a que eso es la iglesia. Entonces, porque no se trata de que uno sea la estrella del momento, ¿no? Sino que somos parte de... Y sin asamblea, como mencioné hace un momento, pues no puede haber liturgia, porque entonces, ¿dónde está el servicio? O sea, debe ser producto de no celebrar por celebrar como, o sea, como un acto
obligatorio o automático, no sé si me explico. Sí, sí. Se va a terminar en cualquier momento, así que creo rápido después otro enlace y se los comparto. Pero me gustaría resaltar algo, o no sé. Yo cuando iba leyendo y preparando el encuentro, iba leyendo el material, o sea, yo no me posiciono desde ni un liturgista, ni desde que la liturgia que celebramos acá es esa que estuvimos hablando hoy. Todo lo contrario, o sea, me daba cuenta de cuánto queda por trabajar a nivel de la comunidad, porque por ejemplo, para poder tener una participación activa, para poder tener una continuidad entre la vida cotidiana y la vida litúrgica como una continuidad, es indispensable que nos conozcamos, por ejemplo, como comunidad. Porque si nosotros no nos conocemos entre los miembros de la comunidad, ¿cómo vamos a lograr conseguir esta integración? Hablando de ¿Cómo vamos a amarnos? ¿Cómo? Vamos a poder amarnos si no nos conocemos. Creo que es un factor fundamental para poder replantearnos lo litúrgico desde esta perspectiva, ¿sí? Venimos con muchos moldes, ¿sí? Que buscamos de alguna manera reproducir, que a lo mejor no tienen ni sentido. Tú que elegiste sobre el Evangelio me pareció fundamental para poder mirar este aspecto de la liturgia. Que fíjate vos que yo soy antipaulino, ¿no es cierto? Desde el vamos. Pero fíjate vos cómo Jesús pone el hincapié de la celebración con el otro, ¿no? No tan, por eso le dice, una vez que el tipo ha descubierto, dice, bueno, andá y hacé vos lo mismo, ¿no? Andá a celebrar con tu hermano, que está caído, o que está pobre, o que la vida de él está en peligro, o con cualquier otro, no hace falta que sea cualquier otro hermano, porque la religión de Jesús, no la judía, sino la visión de Jesús, era realmente poderse juntar con el otro, ¿no? Y nosotros nos explicamos que queremos celebrar, pero con Dios. Y a Dios no le hace falta ni que lo adoremos, ni que lo alabemos, ni que no le hace falta nada de eso. No necesita eso tampoco. Por eso digo que está bueno que aprendamos a hacer liturgia. La liturgia es de todos los días. Yo me levanto comenzando la liturgia y me acuesto terminando la liturgia. No, es todos los días, porque cuando no estoy con uno, estoy con otro, estoy con otra. Y claro, eso es lo que nos quiere demostrar Jesús. Fíjate que la primera pregunta es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta del judío. Y Jesús le va a contar este cuentito, ¿no? Humanizando profundamente la celebración litúrgica, o humanizándola más. Y nosotros, fíjate, hay una cosa que nosotros no tenemos en cuenta. No quiero sacrificio, lo que quiero es misericordia. Pero misericordia ¿con quién? ¿Con Dios? No, con Dios no. La misericordia la podemos vivir entre nosotros. Por eso digo de que muchas veces
espiritualizarla demasiado o creer de que estamos celebrando una liturgia porque estamos más en contacto con Dios. No, estoy en contacto con Dios cuando me abrazo con mi hermano que tiene a Dios en su corazón. No hablo más. Gracias. Sí, a mí también me llamó la atención, el del Evangelio siempre me ha llamado la atención esto de que cuando le pregunta a Jesús, al que le preguntaba que quién era el prójimo, él le dice el que tuvo misericordia. Y andá y hace lo mismo. Yo creo que en este orden, por decirlo de esta manera, en este orden sagrado, donde Dios es misericordioso, si tenemos en cuenta también el significado de la palabra misericordia, que es dar el corazón a la miseria, entregar el corazón a la miseria, que es lo que ha hecho Dios con la humanidad. Es lo mismo que ha hecho Dios con la humanidad, ser misericordioso, es entregarle su corazón al más pobre, al más humilde, al despojado de todo. Creo que, así como dice Cacho, nosotros debemos, y como lo dice Cacho, como dice Jesús, y después Cacho que lo dijo recién, tenemos que ser misericordiosos para poder encontrarnos con el reino de Dios. Y solamente ahí, encontrándose con el reino de Dios, uno puede realmente hacer una celebración litúrgica en el encuentro con el otro, porque si no hay un encuentro con el otro, si no hay encuentro con el otro, no hay servicio, no hay diaconía. Si no hay diaconía, no hay liturgia. Entonces, solamente en el encuentro con otro podemos ser diaconales y podemos ser litúrgicos. Y me parece muy, muy bueno en el encuentro, ese encuentro profundo con el otro, poder compartirlos después litúrgicamente, que no va a ser una cosa distinta de la otra, porque va a ser un encuentro también con la presencia de Dios, como siempre lo ha estado. Por eso siempre como dijo Cacho, no hablo más. Gracias. Como dijo Cacho, no hablo más. Gracias. Yo pregunto una cosa, ¿no? Que nadie de nuestro grupo me ha sabido responder. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Vino a liberar a los pobres o a perdonarnos los pecados con su muerte en cruz? Si encontramos la respuesta, encontramos respuesta a todo esto que muy bien lo explicó Esteban, ¿no? ¿A qué vino? Se escucha muy bajito. ¿Ahí? Ahí. Capaz que estaba tapando con la mano el celular. Cacho, eso creo que Jesús lo dice bien claro. Yo he venido a darle la vista a los ciegos, a que los paralíticos caminen. Yo he venido a dar eso, yo he venido a dar vida. La vida de porquería que tenía la gente discriminada por sus enfermedades o por las razones que sea, la vida de porquería que le tocaba vivir a esa gente, yo creo que Jesús vino a eso, a liberar a la gente de vos no tenés por qué sentirte culpable de nada. Vino Jesús a liberarnos, vino a que los ciegos vean, a que los pobres reciban la buena noticia. O sea que sacamos a la cruz lado. A la cruz la hacemos lado, porque en definitiva lo que estás reconociendo vos, que está muy bien, quiere decir que Jesús fue asesinado y no es. Entonces la liturgia nuestra no se convierte en lo que nos han metido desde chico, no se convierte en un sacrificio. Exacto, no se convierte en un sacrificio. De hecho, en una parte de cuando después les comparta el PowerPoint y cuando puedan
Perdón. Cuando después les comparte bien el PowerPoint, que lo puedan ver decentemente, ahí me pareció muy importante esto, ¿no? Que, digamos, lo crucial en Cristo, en Jesús, no es tanto la negación de sí mismo o la entrega de sí mismo, digamos, por la muerte, la expiación y toda esta cuestión, sino el haberse entregado al servicio de los demás. Y eso de alguna manera te da vuelta a la cabeza. Por supuesto. Y te da vuelta todas las estanterías, todas las estructuras y todo. Sí. Entonces, digo, como vuelvo a decir, no, el hecho de que yo hoy esté compartiendo con ustedes esto no me convierte en un paradigma de o un ejemplo de nada. Simplemente lo que estamos haciendo acá es replantearnos entre todos y construyendo, haciendo teología, construyendo desde lo litúrgico, porque justamente vi que en las respuestas estaba muy centrado en lo cultural o no lo habían respondido. ¿Sí? Lo cual no implica, y yo a las personas que les fui dando la devolución, no implica que esté mal, porque acá no estamos para decir está bien, está mal, está bien. No, justamente porque nos vemos limitados a veces en algunas construcciones de poder llevarlas adelante y de poder pensarlas más allá de lo que venimos acostumbrados o de cómo lo venimos con estos preconceptos que venimos, ¿no es cierto? Lo cual, como digo, no es que estén mal o bien las respuestas, sino que por ahí me gusta esto de ir un poquito más allá de solamente lo cultural, que sí es importante, obviamente, pero que la liturgia es, como dice Cacho, como dice Ernesto también, que dice él se levanta con el mate y la oración de la mañana, ahí está haciendo liturgia. Cuando vas y ayudas a un hermano o una hermana, ahí estás haciendo liturgia. Yo creo, Esteban, que sería muy importante que esto que nos da vuelta a la cabeza, como vos bien lo decís, lo podamos plantear a nivel de reunión clerical, porque me da la sensación de que no sé si a todos nos ha dado vuelta a la cabeza esto, ¿no? Y seguimos haciendo una réplica de la misa romana, que es un verdadero sacrificio, según ellos, el que se hace desde el altar por el sacerdote. Pero nosotros estamos descubriendo cosas que son importantes de descubrir. Esto no es ningún sacrificio. Y de última, si queremos llamarle de alguna manera, esto es el culmen de un servicio que ejercemos durante la vida, ¿no? Que ejercemos durante la semana y venimos a darle gracias a este Dios que nos ha permitido servir a los otros. Pero me parece que esto lo tenemos que insistir, porque si no yo veo que por ahí me decepciono y por ahí me pego unas broncas, porque veo que más allá de que somos dos los que nos hemos solamente retirado de la Iglesia Católica, dos consagrados por la Iglesia Católica, hemos tomado la pauta de irnos de la Iglesia Católica. Una porque no nos convencían algunas cosas y otra porque a ellos no les gustábamos nosotros, ¿no? Hay que ser sincero. Porque no le convencían mucho a ellos. Entonces digo, pero ahora que estamos iniciando esto, que lo estamos llevando adelante, de repente hacemos un calco o una réplica de aquellos que hemos venido medio como, si me permiten el término, puteando. Nos fuimos puteando y seguimos haciendo lo mismo que puteábamos. Entonces, me parece que es importante, pero que no tengo que ser siempre yo el que joda así, ¿viste? Entonces,
Por eso te invito que de alguna manera, si te interesa, si te parece justo, puedas insistir vos también en esto de tener una iglesia de cambio, una iglesia parecida a la que pensó Jesús, si alguna vez la pensó, porque yo creo que lo que nos ha querido convencer Jesús es, miren, miren, lo único que ustedes pueden hacer como seres humanos es amarse como seres humanos. No piensen otra cosa porque no pueden hacer otra cosa. ¿Mm? Y bueno, me parece que por ahí tiene que ir el ruido de nuestra iglesia, ¿no? De nuestra forma de creer nueva. Bueno, con esto los dejo. Piénsenlo y el próximo lunes que nos encontremos, lo charlamos si querés, o en la próxima reunión de clérigo lo podemos charlar. Les mando un abrazo a todos. Chao, Cacho, nos vemos. Sí. Yo quería compartir algo, ¿no? Ay, se fue Cacho. Estaba relacionado con lo que había dicho. Bueno, no importa. Compartilo porque queda grabado. Dale. Pensaba en 3 peligros en los que podemos... no somos mejor que el levita o que el que pasó por ahí, los 2 religiosos que pasaron. Son consiervos nuestros. Me encanta ese ejemplo de Jesús. Jesús vino a traer rupturas, a hacer rupturas. Vino a hacer rupturas. Una de ellas es este formalismo, este legalismo que tenía. Recordemos que hacía 400 años que no había profeta, entonces no había profecía. Se había transformado justamente el peligro en el que podemos caer nosotros. No estamos exentos de no caer en el peligro de lo que sería el ritualismo, entrar en esto que justamente decían todos los autores que estabas diciendo vos, ¿no? Es como un divorcio, ¿viste? Se divorcia, lo cultural se divorcia de la realidad y de las realidades que viven los hermanos y hermanas y el mismo celebrante o clérigo o lo que fuere. Y está este riesgo de caer en este formalismo, en este legalismo. Lo decía la hermana anterior que estuvo, lo mecánico o el profesionalismo. Que salga correctito el acto cultural, que sea bien prolijito, que esto va acá, que esto va acá, que esto va acá, está, salió todo lindo, listo, hasta luego. Yo recuerdo sacerdotes, cuando tuve mi militancia en la Iglesia Católica, que daban una misa 100, 120 por hora. Terminaba, era realmente 15, 20 minutos daban la misa. Era esa misa tempranera que se hacía, ¿no? A mí me encantaba, pero hay algo de esto, que podemos caer en esto, y creemos que con eso hemos servido a Dios. Y lo que le quería compartir a Oscar, que se fue recién, ¿a qué vino Jesús? Bueno, hay 3 palabras clave, ¿no? Liberación, redención, salvación. Gira en torno de eso la misión de Jesús. O sea, ¿a qué vino? Vino a traer un mensaje concreto, contundente, y a hacer rupturas y a inaugurar una nueva era mundial. Hay algo nuevo, una gran novedad para toda la humanidad. Pero bueno, se me fue Cacho. No, esto, ¿no? Me gustó mucho tomé apuntes de todo lo que se dijo. Lo voy a repasar. Estudiante modelo. No, modelo no. Me olvido todo. Lo mío es que me olvido todo. No, modelo vos sabés que no me di cuenta de decirles que yo les compartía todo para que no se pusieran a... No me di cuenta. Me pongo un poco pero me ayuda a pensar a escribir. Me ayuda a pensar. Sí, a pensar y repensar, sí. Me pongo un poco nervioso con toda la tecnología y todo eso. Ernesto, gracias por el aporte. Y yo creo, por lo menos desde mi lectura, yo me veo súper levita y súper sacerdote, ¿eh? Yo no me veo samaritano, ¿sí? Por eso voy a decir, corremos el riesgo. Y sí.
Por eso digo que acá lo que estamos haciendo es pensando juntos estas situaciones, porque obviamente, aparte venimos de tradiciones, venimos de costumbres que nos llevan hacia ahí. Entonces es muy complicado. ¿Sí? Jaime, vos querías hablar. No, Ah, bien. no. Estaba escuchando lo que vos decías, que hice así cuando dijiste que te veías como muy levita y muy sacerdote, que pasás de largo. Yo no creo que sea así, pero bueno, es tu opinión. O sea, No creo que Es muy- pases de largo. Es muy gracioso porque decía, Carlos Ramón no lo conozco, pero qué parecido a Jaime. no, Porque acá dice Carlos Ramón. es que es el hijo. Claro, porque es Es mi el hijo, hijo. Carlos Ramón. Yo tengo el teléfono de mi hijo. Es el hijo. No será nuevo, pero qué parecido a Jaime. Y encima se afeitó. Para mí se afeitó, está cortada la barba. ¿O Ah, no? sí, me corté la barba y Peor. me pelé. Peor. Distinto, está distinto, pero es parecido. Sí, sí. Gracias. Ajá. Bueno, les agradezco la participación, les agradezco los aportes siempre valiosos. Esto es importante que tengamos presente siempre que lo construimos a este espacio entre todos y todas. Y que cada cosa, por eso me gusta grabarlo, porque cada cosa, pues yo después lo vuelvo a leer, lo vuelvo a ver. Y cada cosa que dicen es muy valioso y por eso lo cuelgo en la página para que todas las personas que quieran lo puedan. Incluso lo cuelgo en YouTube para que otras personas que también quieran puedan acceder. Claro. Así que Entonces no sos tan levita como decís. medio. No pasás de largo. Ya me estoy dejando la barba, me faltan los dos. Y la Te faltan las estrella, trenzas. sí, me faltan las cositas. Y la estrella de la noche Ajá. es la gata. Se te muteó. La Que estrella te de la faltan las noche. trenzas, Sí, las sí, me trencitas. faltan los buclecitos, eso. Mirá, yo me estoy dejando el pelo largo ahora y Sí, cualquier momento me hago las trencitas. eso, sí. Y la estrella de la noche es la Giraida ahí atrás. Que No, sí, Diraida, ella estuvo toda la clase. toda la clase una eclesióloga bárbara. Bueno, gente, muchas gracias. Le voy Bueno. a pedir, no sé quién quiere darnos la bendición. ¿Alguno de ustedes? A mí dos? me gustaría, si me lo permite. Ernesto. Dale. Bueno, amado Dios, gracias por compartir con mis hermanos este momento. Que venga tu bendición sobre nosotros y que podamos ver lo que antes no veíamos y podamos ser servidores idóneos para tu causa, para la causa de tu reino, para la liberación de los oprimidos y para que el amor triunfe sobre la muerte, la mentira y la iniquidad. Y te damos gracias por el momento compartido, que mucho me ha edificado y que mucho me ha también confrontado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Que anden Bueno. bien. Cuídense. Estamos Dale. en contacto. Cualquier cosa que necesiten, me contactan, ya lo saben, ¿eh? Saludo al Mariano. Gracias. Nos vemos. A la mamá, saludos. Gracias, Ernesto. Gracias. Chao, Ernesto. Nos Chao, Un gusto Jaime. verlo. Saludos a Karina, Carlitos, a todos. Listo. Cali. También saludos a tus hijas, Ernesto, a tus... Chao, Karina. Sí, acá andan dando vueltas los nietos. A los nietos que... Están todos, los he tenido que hacer callar 2 o 3 veces porque No, venían pero acá. ni se Abuelo, sintió. abuelo. Valen oro esos nietos, así que... Sí, Saludos. son hermosos. Bueno, Nos vemos, bendiciones. gente. Nos Gracias, vemos. Bendiciones. Chao. Chao.